Muy bien, muchas gracias. Es extraordinario, la verdad, veros de tantos lugares del mundo. Un lugar como Vistahermosa. Y se parece a la Iglesia Internacional, esto es increíble. Gente de Rusia, Canadá. Bueno, miren hasta japoneses, o sea que... yo dentro de poco seré extranjero cuando venga aquí de vacaciones. Estaba a punto de traer un lazo amarillo aquí colgadito. Bueno, para los que no me conocéis, algunos no me conocéis, soy el hijo de Isaac. Vivo en Barcelona con mi esposa y nuestros 2 hijos. Y ya que oráis por Isaac y mi madre, Rosa, orad también por los pobrecitos hermanitos en Cataluña. La verdad es que tenemos un problema enorme, un gran problema. Y no es un problema solo político, no es un problema económico, ni laboral, ni social, es un problema ya espiritual. Y como esto es un problema espiritual, ¿quién tiene que actuar? Los cristianos, claro, pues para eso estamos, ¿no? Para actuar en estos casos. Vamos a tener delante un texto que nos narra una situación muy peculiar, un tanto extraña, y el comportamiento de la persona que vamos a tener delante también es extraña. A primera vista nos va a extrañar cómo se comporta, y es una mujer, cómo se comporta esta mujer. Estamos en la aldea de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y estamos en la casa de Marta, María y de Lázaro. Y estamos en el relato de una cena. Justamente antes, Lázaro es resucitado por Jesús e inmediatamente después tenemos una cena extraordinaria, en la que ocurren cosas también extraordinarias. Y vamos a ver personas también extraordinarias. Así que vamos a tenerlo delante. Cuando leemos el Evangelio de Juan, debemos tener en cuenta, vamos a estar en el Evangelio de Juan, perdón, no os he dicho la cita, Juan 12, del 1 al 11. Y cuando leemos el Evangelio de Juan tenemos que tener en cuenta 2 grandes propósitos que el escritor del Evangelio Juan, a través del Espíritu Santo, tuvo en cuenta también. El primero lo tenemos al principio de Juan, el capítulo 1, verso 14 dice que el Logos, el Hijo de Dios, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando leemos el Evangelio de Juan, se nos está mostrando la gloria del Hijo. Se nos está enseñando a Jesús a través de su gloria. Ese es el primer gran propósito. Y la intención nos lleva al segundo propósito. La intención es que al ver esa gloria, a través de los escritos de este Evangelio, nos lleva a este segundo gran propósito que está al final del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas, las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así, el segundo gran propósito es que creamos en Jesús y que al creer podamos tener vida. Así que teniendo en cuenta esto en nuestra mente, vamos a leer el texto. Juan capítulo 12, versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo,
¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban del judaísmo en ese momento y creían en Jesús. Lo que vemos en el capítulo 11, justo al anterior, el episodio de la resurrección de Lázaro, vemos algunas cosas sorprendentes, pero que nos ponen en perspectiva de lo que ocurre aquí también. Allí vemos a dos personajes fantásticos. Uno es Tomás. Tomás lo relacionamos casi siempre con una persona incrédula, desconfiada, ¿verdad? Y a veces cuando alguien no nos cree decimos: no me seas Tomás, no me seas Tomás. Y sin embargo, en el versículo 16 del capítulo anterior vemos que Tomás dice algo tan sorprendente cuando Jesús les dice que quiere volver a Judea, de donde tuvo que escapar para salvar sus vidas. Dice Tomás a sus discípulos: vamos nosotros también con Jesús para morir con él. De desconfiado tiene poco, ¿eh? Es algo sorprendente que aquí nos muestra Juan. Y lo que podemos aprender de Tomás es que seguir a Jesús, ser su discípulo, tiene un coste, y a veces muy alto. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes bien, Eliana? ¿Sí? ¿Voy más despacio? ¿Sí? Vale. También se nos presenta a Marta, la hermana de María. ¿Con qué relacionas a Marta? Cuando digo Marta, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, ella también. La Marta de la Biblia. Ella no es tan mayor. ¿Con qué relacionamos a Marta? Relacionamos a Marta con esas palabras de Jesús: no te afanes, Marta, disfruta de mí y no te preocupes tanto por los cacharros y los platos. ¿Verdad que relacionamos a Marta con esto? Una persona parece superficial, ¿verdad? Esta Marta. Pero en el capítulo 11, Marta no tiene nada de superficial. Y Marta, la Marta que vemos en el capítulo 11, es una mujer con una gran sensibilidad hacia lo espiritual. Una profunda teóloga y una mujer muy, muy valiente. Muy valiente. ¿Puedes poner la primera imagen? Y hoy vamos a... No, esta no es el otro archivo. Este. No es una fotografía mía, ¿eh? O sea, no me he hecho un selfie, no soy yo. Vamos a ver un poco este tema, mi tesoro. Y cómo los personajes de esta historia realmente tienen en valor lo más preciado para su vida. ¿Y qué es ese tesoro de estas personas en esta historia? Pon la segunda, por favor. Una pregunta: ¿dejarías tu perfil de Facebook? ¿Te darías de baja de Twitter? ¿Cancelarías tu cuenta de Instagram? Feliz, happy. ¿Eliminarías tus correos electrónicos?
¿Dejarías de usar WhatsApp? Ahí patinamos, ¿eh? ¿Darías de baja tu móvil? Sin móvil no hay vida. Es decir, la tecnología es nuestra vida, ya no podemos vivir sin ello, ¿verdad? ¿Te desconectarías del mundo? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a ser, no a desconectarte tú, sino a ser desconectado del mundo? Porque a esto se exponía Marta. En un contexto en el que los fariseos habían dicho que cualquier persona que confesare que Jesús era el Mesías sería expulsado y expulsada de la sociedad, de la sinagoga. Y ahí tenemos a Marta, en el capítulo 11, delante de personas, de gente, en un público, diciéndole a Jesús sin voz bien audible, versículo 27, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y esa es una mujer valiente. Y ahora os propongo ver a otra mujer también muy valiente, que parece que esto que hace de derramar el perfume que hemos visto en el texto, ese perfume tan caro, está fuera de lugar, está fuera de contexto. En palabras de un escritor, dice que esto es una adoración extravagante. No tiene sentido, está fuera de lugar. La siguiente, por favor. ¿Hasta dónde llegarías tú? ¿Entregarías lo más valioso que tienes y lo derramarías a los pies de Jesús? No lo volverías a recuperar, ¿eh? No lo vuelves a recuperar. Lo pierdes totalmente, igual que ese perfume. ¿Darías tu mejor joya? ¿La herencia de tu familia? ¿Todos tus ahorros? ¿Tu coche nuevo? Si es que lo tienes nuevo. ¿Tu casa en la playa o en la montaña? Si es que la tienes. Lo que tengas, lo que más valor le des, ¿lo darías? Podrías decirme, hombre, a ver, Dani, es que Jesús no me está pidiendo eso. No me lo está pidiendo. Bueno, a María tampoco. Y eso no le impidió dárselo. ¿Hasta dónde llegarías tú? ¿Qué pones a los pies y a disposición de Jesús? En este texto vemos que el valor que María da a Jesús y el valor que Jesús realmente tiene encajan. Obviamente María es imperfecta, es una mujer imperfecta como lo eres tú y un hombre imperfecto como soy yo. Y la adoración de María también es imperfecta, con lo rara e increíble que nos parezca, pero encajan. La adoración de María hacia Jesús encaja con lo que Jesús dice que tiene que ser la adoración a Jesús. Encaja perfectamente. El corazón de María es el de alguien que ha visto la gloria del Hijo y responde en consecuencia, en agradecimiento, en maravillándose y gozándose en la dignidad de Jesús. Ese es el corazón de María mostrándose ante Jesús. Y aquí vemos también la otra parte, la reacción contraria a todo esto. El odio, el rencor hacia Jesús. A pesar de haber visto exactamente lo mismo que María. Ver exactamente lo mismo y reaccionar de formas totalmente opuestas. Así que la perfección de Jesús, que María, Marta y Lázaro tienen en mente, su dignidad, la dignidad de Jesús en esta historia, la que tienen en mente es la gracia y el poder de Jesús para resucitar a los muertos. Jesús le dice a María en el capítulo anterior, versos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, jamás. Y ese jamás tiene una dimensión eterna, no es temporal, ese jamás llega hasta la eternidad. Y hay sentimientos de maravilla y de gratitud que se corresponden al poder de resurrección de Jesús. Especialmente cuando ves a tu hermano que hace unos días estaba muerto y ahora camina por ahí. Y ya está fuera de la tumba. Y Jesús quiere asegurarse de que en 6 días, dentro de 6 días, en otra tumba, en la suya propia,
esos que están ahí delante no pierdan la sensación de maravilla y gozo de que Él es la resurrección y la vida, sino que puedan retener esto que tienen, incluso en el día de su entierro. Así que vamos a escuchar cómo Juan nos cuenta esta historia. Versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de los muertos. Fíjate, Juan acaba de escribir en el versículo anterior, el 11:57, que los principales sacerdotes y los fariseos habían preparado todo para que Jesús fuera arrestado. Por tanto, entonces, el siguiente versículo dice: entonces Jesús regresó al mismo pueblo que había abandonado para esconderse. Si lo piensas bien, no tiene mucha lógica, pero por esto sabemos que el tiempo de Jesús está cerca. Está yendo hacia el peligro, no se está escapando de él, no está huyendo. Jesús va a morir en la Pascua. Entonces el verso 2 dice que le hicieron una cena allí. Es decir, esto que acabamos de leer es una celebración por la resurrección de Lázaro. Ellos le hicieron esta cena a Jesús. Es una cena en el honor de Jesús. Es un agradecimiento, es una cena para Jesús por resucitar a Lázaro de entre los muertos. No es una cena ordinaria entre amigos, no se fueron al Burger King o al McDonald's, no sé, a tomarse una pizza o algo, ¿no? No, es una cena perfectamente organizada. El enfoque de esta cena está en Jesús. Y es sorprendente, y en su sorprendente poder para resucitar de entre los muertos a Lázaro. Y Lázaro está ahí mismo, al lado de Jesús. Perdón, ahí, porque Jesús estaba a la derecha de Lázaro. Está sentado a la mesa con Jesús como una exhibición visible de Jesús. Un testigo de primera mano de la maravilla que todo eso representa. Verso 2 nos sigue diciendo que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él, como anfitrión. Así que da la sensación de que esta cena había sido planeada meticulosamente, específicamente, para honrar a Jesús y agradecerle por ese gran milagro de vida para Lázaro. Marta, no os enfadéis las mujeres, pero Marta, en el lugar habitual para Marta, organizando la comida y asegurándose de que todo estaba bien, de que esa comida está bien servida. Y lo recalco, no pienses en Marta como alguien superficial, no lo es. Marta estaba desempeñando la labor que posiblemente mejor se le daba y la que desarrollaba posiblemente de forma habitual. Pero ten en cuenta una cosa, no era una tarea menor la que estaba haciendo Marta. Marta era la encargada de que todo saliera perfecto. Era una cena especialmente pensada para Jesús. Era una cena en honor a Jesús. Por lo tanto, esa labor que podría parecer ordinaria, se convierte en una labor totalmente extraordinaria. No solo María derrama su corazón en agradecimiento a Jesús, también Marta derrama su corazón en agradecimiento, preparando hasta el último detalle de esa cena en honor a Jesús. También Lázaro derrama su corazón en agradecimiento, desarrollando su rol de anfitrión en honor a Jesús. Hay algo muy importante de Lázaro y que aquí vemos de forma muy sutil, y es que la gente venía a ver a Lázaro y el gran milagro, pero seguían a Jesús. Y Lázaro podría haberse sentido halagado y decir: bueno, yo soy el importante aquí, que el que estaba muerto era yo. Antes estaba muerto y ahora no, estoy vivo, cuidado. Pero lo que ocurre aquí es que sí vienen a ver a Lázaro, pero Lázaro traslada la atención hacia Jesús. Él es el importante. Sí estoy vivo, pero yo no he resucitado, me ha resucitado Él. Así que la atención que Lázaro podría recibir se ve desviada hacia Jesús, porque la cena era en honor a Jesús. Y así que María está a punto de expresar a Jesús
de forma muy abundante lo que hay en su corazón. Así que vamos a esta escena. El versículo 3 comienza con entonces. La idea es que, como esta escena es para honrar a Jesús por su regalo de vida, María ahora va a entrar en escena, ahora va a hacer su papel y su presentación. No sé si toda la familia planeó este momento, no tengo ni idea, ¿eh? No sabemos cómo se adquirió este frasco de perfume, ni si fue un gasto enorme para ellos, me imagino que sí. Si fueron sus ahorros de toda la vida, si fue una herencia. Algunos piensan que podría ser la dote de alguno de ellos, pero es igual, no vamos a elaborar hipótesis ya que no hay datos. La siguiente, por favor. Versículo 3. Entonces María, tomando una libra, aproximadamente unos 33 centilitros de líquido. Se vería mejor con una lata de refresco, que una lata de refresco es lo que lleva, 33 centilitros. Me voy a beber el nardo. Así que María, tomando una lata de refresco de libra, de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Así que el rol de Marta fue agradecer a Jesús mediante la supervisión de los detalles, Lázaro la de anfitrión, y María la de derramar este ungüento caro sobre Jesús. Y en todos los casos ellos expresaron su maravilla y su gozo y su agradecimiento por la grandeza de Jesús y su gracia y su poder para resucitar a Lázaro de entre los muertos. En los tres casos, en los tres, hay un sentimiento de gratitud y de maravilla. Y ahora vemos, aparece en escena el malo de la película. Aparece Judas. Versículos 4 y 5. Juan nos dice que Judas opina sobre lo que María había hecho. Dice verso 4 que Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Estas palabras nos muestran varios detalles sobre Judas y sobre lo que ocurrió. En primer lugar, el perfume era muy caro. Era muy caro que hasta Judas se sorprendió. En segundo lugar, vemos lo suicida que es que nuestros corazones no contemplen la dignidad de Jesús, no sean capaces de verlo, o no queramos verlo. Vemos también lo hipócrita que es Judas, haciendo ver su preocupación por los pobres. ¡Qué hipócrita! El gran error que comete, fíjate, de decir eso delante de Jesús, conociendo como conocía a Jesús y como conocía su poder. Llevaba varios años ya con Jesús, al menos 2 años, comiendo con él, cenando con él, lo conocía. Y va y dice esto delante de Jesús. Nada puede quedar oculto a Jesús, y Judas lo sabía. Aquí Juan nos lo explica muy bien, porque ya escribe después, varios años de conocer ya bien la historia y lo que Judas había hecho, ¿no? Pero se puede ser más ruin que ser el responsable de la administración de las finanzas, intentar aparentar ser piadoso, amando a los pobres, pobrecitos, ¿verdad? Ahora ser una persona honrosa y después sustraer para ti del dinero que debías proteger y administrar. ¡Qué ruin! Pero si ponemos a la balanza a Judas y a algunos de los que vemos hoy en las noticias, ser un aficionado. Realmente sí. Pero lo peor de todo es que esto se esperaría de, como estamos acostumbrados a verlo, ¿no?, de algunos políticos, banqueros, gente que está cerca del dinero y cerca del poder. Lo esperaríamos de alguien así. Pero a alguien que está cerca de Jesús y es un discípulo de Jesús, no nos podemos esperar esto. Se supone que Judas era un ejemplo a seguir. Alguien que sigue a Jesús es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Alguien que
caminó con Jesús, alguien cercano a él. Es increíble que estando al lado de Jesús, caminando con él, comiendo con él, durmiendo a su lado, durante varios años, verle hacer milagros en primeras personas, y aún así, no ser capaz de verle realmente. Judas representa aquí a algunos líderes religiosos que hoy día se aprovechan de la debilidad de la gente, justificándose en el amor hacia los pobres, hacia el más desvalido u otro colectivo, pero que después lo ves con sus Mercedes, sus cochazos, aviones privados. Y a veces los peores enemigos están dentro. Y nos hace falta un buen discernimiento. Y para eso debemos tener una relación muy estrecha con Cristo. Pero ¿sabes lo peor de todo de esta historia? Lo peor de todo de Judas, es que despreció la adoración de María a Jesús. Fue un desprecio absoluto. Eso sí que es tremendo. Si Judas no estaba exagerando, este vaso de unos 33 centilitros de nardo, y teniendo en cuenta el salario medio, no os asustéis, pero el salario medio en España, según el Instituto Nacional de Estadística, está en 1.800 euros. Claro, hay gente que cobra 600 y otros que cobran 20.000, entonces ahí, digamos, la media 1.800. Ya nos gustaría a algunos, ¿no? Pero eso nos daría una cantidad de que esto valdría entre 15.000 y 18.000 euros. ¡Flip! Entre 15.000 y 18.000 euros para el frasco de perfume. Hombre, a ver, no sé tú, pero si mi mujer me dice que se ha gastado 15.000 euros en un perfume, es que, aunque me diga que señor, aunque me diga así, será un poco excesivo, ¿no? 15.000 euros en una lata de refresco. El esquema de valores de Judas era tan diferente al de María, al de Marta y el de Lázaro, que en pocos días Judas haría lo opuesto: vender a Jesús por unos 1.000 o 1.500 euros a día de hoy, 30 piezas de plata. Juan nos dice qué hay en el corazón de Judas. Nos dice el verso 6 que dijo esto Judas no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. El corazón de Judas valoraba más el dinero que a Jesús. Y María amaba más a Jesús. Fíjate, Jesús mismo en Mateo capítulo 6, verso 21, en pleno sermón del monte, dice: porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Puedes poner la siguiente? La siguiente. Y Judas oyó estas palabras de Jesús. Las estaba oyendo mientras Jesús lo estaba diciendo en el sermón del monte. Judas oyó esto. Y Judas tenía su corazón allí donde estaba su tesoro, en la bolsa del dinero. Y el corazón de María estaba con Jesús porque Jesús era su tesoro. Y ahora Jesús responde a Judas. Pero aquí lo que vemos no es solo una respuesta a Judas, sino el cuidado de Jesús hacia María. Cómo Jesús protege a María de Judas. A partir de ahora vamos a Jesús como esa figura tan bíblica que nos enseñan la gallina con sus polluelos, ¿verdad? Recogiéndolos debajo para que no les pase nada. Y este es Jesús protegiendo a María. Y de Jesús da 3 razones por las cuales Judas debe dejar en paz a María. Dice, verso 7, déjala, Jesús le dice a Judas, déjala, a María, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y vamos a ver estas 3 razones en el orden inverso al que aparecen. Dice, déjala, porque a mí no siempre me tendréis, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, para que lo guarde para el día de mi sepultura. La primera razón se relaciona con el valor de Jesús, porque a mí no siempre me tendréis. Mi presencia en este cuerpo
para que vosotros me veáis, estéis conmigo, me toquéis, comáis conmigo, me podéis escuchar. Será solo un poco de tiempo, un solo. Y María sabe lo que represento para ella y su familia, por lo tanto déjala en paz, Judas. La segunda razón se relaciona con la percepción que Judas tiene del dinero, cuando se refiere a los pobres encubriendo su codicia. Él es un ladrón, quiere el dinero y no a Jesús. Y la tercera razón se relaciona con la posibilidad de que María pueda continuar atesorando a Jesús, incluso después de ser sepultado. María está maravillada y agradecida porque Jesús es la resurrección y la vida. Acaba de resucitar a su hermano. Pero eso que ella siente, lo podrá mantener en la tumba de Jesús cuando Jesús muera. Podrá gloriarse en su poder en su propia tumba. No podrá hacerlo si Judas la contamina. Así que déjala en paz. Y desgraciadamente tenemos muchos Judas alrededor que nos contaminan. Vamos a mirar un poco más de cerca estas tres razones. Porque Jesús pudo haberle dicho a Judas: Judas, calla, y punto. Y no tener que dar más explicaciones. Sin embargo, para el beneficio de las personas que estaban allí, y para el nuestro también, que aquí está recogido, da estas tres razones. Así que la primera es que a mí no siempre me tendréis. Mira, Judas, tú no has nacido de nuevo realmente. Así que no puedes ver aquello que es más obvio. Conocerme, verme, escucharme, estar conmigo, tener comunión conmigo, es algo que tiene un valor infinito. No son 15.000 euros de un frasco, es infinito. El Hijo de Dios se hizo carne y está habitando entre vosotros, lleno de gracia y de verdad. ¡Disfrutadlo! Ese tiempo en el que la presencia de Dios es palpable en un cuerpo humano se está acabando. No me voy a quedar. María ha visto mi gloria, ha probado mi gracia, ha vislumbrado mi verdad. Y el corazón de María ha sido formado por esta experiencia. Y ella ha cogido lo más lujoso que tenía para expresar lo inexpresable. Un corazón que contempla mi dignidad. Así que déjala, porque no tienes ni idea de lo que está ocurriendo aquí. El salario de 300 días, que desaparece en un momento, así. Eso es lo que pasa ahí, o al menos en la mente de Judas. Y uno podría pensar en las palabras de Judas: ¿qué podríamos haber comprado con 15.000 euros? ¿Te imaginas esa cantidad en ese tiempo? ¿Tú te lo puedes imaginar? Bueno, yo no. Y uno podría pasar tiempo en pensar que podría haber comprado con 15.000 o 18.000 euros. Pero ¿qué más da? ¿Qué más da si mi hermano está vivo? ¿Qué más da? ¿Qué importan 15.000 euros? Y es Jesús quien le resucitó. Y es Jesús la razón por la cual vale la pena vivir, no los 15.000 euros. Porque Él es la resurrección y la vida. No hay medida para medir el valor de Jesús. No hay medida para medir su dignidad. Por lo tanto, no hay manera, de calcular el coste del amor. No hay manera de poner el corazón en una escala y decir: mira, voy a dar hasta aquí de afecto por Jesús y no más. Porque Jesús es inexpresablemente maravilloso. Y María es inexpresablemente agradecida. Así que ellos encajan, concuerdan perfectamente. Y ella mira los pies de Jesús y derrama. No lo voy a hacer, no lo voy a tirar. Me acuerdo de los confetis, pero no voy a hacerlo. Derrama ese lujoso amor en forma de frasco sobre sus pies. Y permitidme la expresión: unos pies sucios y apestosos. Y sí, eran los pies de Jesús, puede parecer irreverente, sí, pero estaban sucios como los de cualquier otro. Los pies eran la parte menos digna de una persona. Antes no se llevaban los zapatos, ni calcetines.
Estaban ni las uñas arregladas, ni pintaditas. No, estaban llenos de polvo, de barro, con heridas, malolientes. Por eso cuando alguien llegaba a tu casa, lo correcto era lavar los pies de que llegaba a tu casa. Pero si tú tenías un esclavo o un criado, no lo hacías tú. Lo hacía el esclavo de más bajo rango, porque era una labor horrible. Y la mujer, por el contrario, era considerada la parte más digna de la mujer. Lo más cuidado, lo más mimado de la mujer, lo que recibía más atenciones. Así que María está mostrando que la parte más indigna del cuerpo de Jesús, sus pies, era más digno que lo mejor que María tenía. Secó los pies con sus cabellos, porque podría haber usado una toalla, que era lo más correcto, que era lo que se utilizaba. Pero no se trataba de ser correctos, sino se trataba de una adoración sincera que salía del corazón de María, porque una adoración sincera casi nunca es políticamente correcta. Y mira cómo sigue el verso 3, el siguiente verso. La casa se llenó con la fragancia del perfume. La casa se llenó. La adoración a Jesús casi nunca queda en la esfera privada. Casi nunca. La adoración de Jesús de forma sincera tiene una dimensión social. Hay otras personas que se van a beneficiar de eso. Esa adoración va a salpicar a otros. La demostración de agradecimiento de María era para Jesús, pero todos en esa casa se beneficiaron de ello, incluido Judas, incluido él. Así que Judas, déjala en paz. Esa es la primera razón. La segunda, en el 8, al principio: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Aquí Jesús le da el beneficio de la duda a Judas. Mira, si realmente te preocupas por los pobres, como realmente deberías hacer, y como yo lo hago, ahora tienes el resto de tu vida para servirles. Para servirles con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Tienes el resto de tu vida. Y nada de lo que ella acaba de hacer, nada debería detenerte. De hecho, si fueras capaz de ver lo que ella acaba de hacer, podrías beneficiarte de ello. Pero no lo haces, porque no me amas a mí, a Jesús. Amas al dinero. Y en 5 días me vas a vender. Mira, el apóstol Pablo escribe su primera carta a Timoteo y dice, en el capítulo 6, verso 7, dice que nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con que cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es el dinero en sí, no es el problema el dinero. El dinero es neutro, no es ni bueno ni malo. Es igual que cualquier otra cosa. Es cuando eso se convierte en tu ídolo, cuando aquello que ocupa tu corazón no es Jesús. Eso se convierte en tu ídolo. Y Judas no está comprendiendo lo que María está haciendo. La adoración de María le parece tan extravagante que sería mejor dedicarlo a otra cosa. Y que te lo diga, pero no somos tan distintos a Judas en esto. María rompió con los modelos establecidos para la buena educación. No era correcta en sus formas al hacer lo que hizo. Y nosotros criticamos a los demás cuando hacen algo extravagante. Bueno, quizá vosotros no, pero lo digo por mí. Vosotros sois mejores, ¿no? Pero cuando alguien hace algo extravagante, cuando adora a Jesús, lo solemos criticar, ¿no? Otra pregunta sería si esa persona le mueve la motivación correcta. Pero cuando vemos que alguien hace algo extravagante, lo juzgamos y no miramos dentro de su corazón. No miramos allí. ¿Nunca has estado enamorado? ¿O enamorada? Sí.
Lo has estado, lo has estado. ¿Nunca has hecho una locura por amor a otra persona? Sí, ¿verdad? Varias locuras. Dice, en mi barrio me conocen por eso. Seguramente has hecho cosas raras por amor. Te habrás puesto en ridículo por amor a otra persona, pero no te ha importado, porque amas a esa persona. Bueno, y mira, si estás casado o casada, entonces ya has hecho la mayor locura de tu vida. Por amor. Te has comprometido con esa persona de por vida. Y ya lo siento, has firmado. Pero Judas no lo entendía porque no amaba a Jesús. Así que Judas, déjala, porque no lo entiendes. Tu ídolo no me deja verme, no te deja verme, perdón. Esa es la segunda razón. Y por último, verso 7. Déjala, pero que lo guarde para el día de mi sepultura. Reconozco que este versículo a simple vista parece raro, ¿no? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Del perfume? No, porque ya ha sido derramado. No está hablando de perfume. Jesús está protegiendo a María de Judas, para que María pueda guardar algo para un momento concreto. Jesús está hablando del corazón de María, de aquello que María siente, su asombro por Jesús, su gratitud, su emoción, su sorpresa, su amor por quien es la resurrección y la vida. La mentalidad de Judas era una amenaza para el corazón de María. Jesús no quería que el corazón de María se enfriara, porque todo eso que sentía María ahora mismo, Jesús quería que lo guardara para dentro de 6 días. Le iba a hacer falta. Le hará falta ese amor, le hará falta esa esperanza, para cuando esté delante de la tumba de Jesús y no le entienda. ¿Cómo aquel que es la resurrección y es la vida está muerto? ¿Cómo puede ser? Pero entonces podrá relacionar a la perfección la gratitud y el amor que siente por la resurrección de su hermano con la propia muerte de Jesús, y sabrá que él también resucitará. Cuando llegue el día de la muerte de Jesús, las palabras que le dijo en el capítulo anterior tendrán más sentido en la vida de María. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Cuando vengan momentos malos de angustia, de sufrimiento, de dolor, seguirá sabiendo que no morirá jamás. Aún ahí lo sabrá. Que lo que aquí tenemos o disfrutamos no importa. Que lo que realmente importa es dónde estaremos una vez que ya no estemos aquí. Así que, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué derramas a los pies de Jesús? ¿Qué pones ahí a su disposición? ¿Es tu vida una entrega total de adoración a Jesús? No estoy hablando de dejarlo todo y ser misionero en África, no estábamos hablando de eso, sino de que mañana, lunes, que empiezas a trabajar, tu vida sea una entrega total de adoración a Jesús y que todo lo que haces es para su gloria. Tenemos muchos Judas que nos amenazan, nos critican, nos ven mal, se burlan, pero tenemos a Jesús que nos defiende de estos Judas, que preserva y que cuida nuestro corazón.